Muy buenos días. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta magnífica sala refectori del Centre de Cultura Contemporània del Carmen. Estimat president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ministra de Ciencia e Innovación, querida Diana Morant, delegada del Gobierno y amiga Pilar Bernabé, consellera de Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, estimada Josefina Bueno, rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, gracias por vuestra presencia y por vuestro apoyo en este acto. También a todas las autoridades autonómicas y municipales que nos acompañan. Y mi siguiente agradecimiento es para todos los presentes, para todos los que estáis aquí, que es una satisfacción ver a tanta gente interesada en este tema y la sala repleta. Por supuesto, agradecer a toda la comunidad científica, investigadora, ética y jurista, tan representada que no puedo nombraros sin correr el riesgo de dejarme a alguien y sería imperdonable. Lo que sí puedo afirmar es que aquí hay reunido mucho talento, mucha capacidad de razonamiento y de análisis y mucho compromiso con el ser humano. Permitidme que salude especialmente a Álvaro Pascual Leone, profesor de neurología, científico principal en el Instituto Marcus y director médico del Centro Walk en la Facultad de Medicina de Harvard y Hebrews Senior Life en Boston, líder mundial en neurotecnología, plasticidad cerebral y estimulación cerebral no invasiva. Soy miembro del Consell Valencià de Cultura, una institución estatutaria de la Comunitat Valenciana formada por 21 consejeros que no tenemos dedicación exclusiva sino tareas de asesoramiento. Nuestros informes, como es lógico, dentro de las reglas democráticas, no son vinculantes. Nuestra misión es otear y dar luz a problemas, necesidades, nuevas áreas o personas e instituciones culturales y científicas. No somos gestores, no disponemos de recursos, compatibilizamos diversas y plurales, pero tenemos iniciativa, voluntad y tenemos un compromiso con la memoria y el patrimonio, con nuestro entorno y con quienes vivimos, e intentamos mediante nuestras deliberaciones saber qué significa la cultura y la ciencia y cómo inciden e incidirán en el futuro inmediato de nuestras vidas. Me siento orgullosa de ser parte de esta institución. Les doy las gracias a mis compañeros y compañeras que han apostado desde el principio por elevar la voz a favor de los neuroderechos. Y la felicitación y las gracias más sinceras al personal del Consell Valencià de Cultura, que ha trabajado mucho para que hoy estemos aquí. Pero en realidad todos estamos convocados por Rafael Yuste, a quien agradecemos sus investigaciones neurocientíficas para combatir enfermedades desde su profunda vocación como médico, que a él no se le olvida nunca decirlo, su defensa de que la ciencia sea un bien de interés general y su insistente propuesta, que así va calando, de que los neuroderechos sean elevados a nuevos derechos universales. Rafael es catedrático de Ciencias Biológicas y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Nueva York. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó con el premio Nobel Sidney Brenner en Cambridge y se doctoró en neurobiología con Larry Katz y el premio Nobel Thorsten Wiesel en la Universidad de Rockefeller. Yuste inspiró la iniciativa BRAIN en Estados Unidos, el proyecto estrella del presidente Obama, y la International Brain Initiative. Ha obtenido numerosos premios, incluyendo el Eliasson al liderazgo global de la Fundación Thalberg y la Medalla de la Comunidad de Madrid. Y es también de la NeuroRights Foundation y de los 5 neuroderechos que hoy aquí presentamos. Antes del comienzo, de vez en cuando parece que se va el micrófono, sigo. Todos los presentes tenéis en vuestra carpeta la Declaración de Valencia, la tenéis en valenciano y en castellano indistintamente. La carpeta es para vosotros y hay una copia para que podáis asumaros con vuestra firma si así lo queréis. Se la podéis entregar al personal del Consell Valencià de Cultura, porque querríamos que este fuera un proyecto colectivo, que sumara voces individuales y de las muchas instituciones que aquí estáis representadas, y asociaciones también de todo tipo. Nosotros elevaremos esta declaración con vuestras firmas tanto al Parlamento Europeo como a la UNESCO, y sabemos y le pedimos a la ministra su colaboración para lo que haga falta.
Sin más preámbulos y en nombre del Consell Valencià de Cultura, nuestra presidenta Dolors Pedrós tiene la palabra. Estimades, estimats, estimada Anna, gràcies. A l'entrada del Centre del Carme, que avui ens acull, gràcies al Centre del Carme també, podem llegir què és agitació cultural al cor de València. El Consell Valencià de Cultura agitem cultura, ciència i estem molt i molt honrats de tindre avui, sobretot, a la màxima representació neurocientífica a València. Sobretot perquè us vaig a contar unes xicotetes històries que d'alguna manera vull fer palès la importància del cap i casal del País Valencià en l'aposta per la cultura i la ciència que avui, i l'educació. Mentre molt a prop de casa nostra continuen les bombes, mentre hi ha un món que fa negoci amb les armes i que necessitem contínuament armar-lo per defensar els drets dels territoris, nosaltres fem una proposta per millorar el món i la convivència. 24 de febrer de 2022, avui fa un any, la invasió russa d'Ucraïna. La neuròloga Tetiana Chernyshkova i la seva família tenien molts plans per al futur aquell 23 de febrer de l'any passat. Gaudient d'una vida acomodada, vivien a Kharkov, una tranquil·la ciutat ucraniesa molt a prop de la frontera amb Rússia. La nit del 24 de febrer, però, es van despertar per una gran explosió. De sobte, es trobaren davant d'una guerra despietada. Avui, el marit patrulla els carrers amb un fusell a la mà i ella no en sap res d'ell. Almenys pensa que continua patrullant. I Tetiana Chernyshkova és una de les 20 científics ucraniesos que han aconseguit un contracte en el major organisme de ciència d'Espanya, el CSIC, gràcies a una convocatòria per acollir investigadors fugits de la invasió russa. 15 d'elles són dones, la majoria són mares amb nens petits i els seus marits són a la guerra. Ella, Nasha Kharkov, és especialista en esclerosi múltiple i s'ha incorporat a l'Institut de Parasitologia i Biomedicina López Neira a Granada per investigar aquest enigmàtic trastorn del sistema nerviós vinculat al virus de la malaltia del bes. La neuròloga vivia amb la seva família en un edifici de 7 plantes al costat de l'estació de tren de Kharkov. Era un lloc estratègic i les bombes queien arreu. Es refugiaren durant 10 dies en un soterrani, rememora. Després va escapar amb els seus fills de 13 i 14 anys. Van fugir amb el que els cabia en una maleta. No teníem res més, lamenta. Científics com la nostra protagonista que treballen a favor de la humanitat més enllà de l'espai geogràfic que ocupen. No tenen pàtria, tenen ciència. És per això que ara es beneficiem de tenir científiques acollides a l'estat espanyol. València, finals del segle XIX. Un modest catedràtic d'anatomia estudiava en el seu laboratori la textura del sistema nerviós per esbrinar el material neuronal que condiciona el pensament. No tenia mitjans per aconseguir els seus objectius, com la majoria de científics. I va ser Lluís Simarro, un valencià, qui li mostrà el mètode de Golgi, la ferramenta que ell necessitava per convertir-se en el primer explorador del cervell de la moderna neurociència. Era
Santiago Ramón y Cajal, el pare. L'any 1906, Cajal compartia Nobel de Medicina amb Golgi. Ell deia, entre altres coses, les conquestes científiques són creacions de la voluntat i ofrenes de la passió. Voluntat i passió que ompli avui aquesta sala. Què pensaria ara Cajal si veiera els avanços tecnològics? València, octubre de 1988. Santiago Grisolia, el nostre estimat professor Grisolia i president del Consell Valencià de Cultura durant quasi 30 anys, que ens ha deixat a punt de complir 100 a penes fa uns mesos. Ell sempre deia amb orgull que era deixeble de Severo Ochoa. València, octubre de 1988, sota el títol de Seminari per al desenvolupament de la cooperació internacional en el projecte La dignitat humana i el genoma humà. A València es reuniren investigadors i científics de distintes nacions. Entre ells s'hi trobava Severo Ochoa, Nobel de Medicina, com vostès saben, i Fisiologia en 1959. Fruit d'aquesta trobada científica va ser aprovada la Declaració de València sobre el genoma humà, on els seus signants assumiren 1. La responsabilitat per assegurar que la informació genètica siga utilitzada només per augmentar la dignitat humana. 2. Ratificaren la seva preocupació i la seva voluntat de treballar per un futur millor per a la humanitat. Alentant un debat públic sobre les implicacions ètiques, socials i legals de l'ús de la informació genètica. Ara, el genoma humà s'ha seqüenciat completament i permetrà lluitar contra les malalties hereditàries gràcies als avanços tecnològics. Enguany, i ja acabe, s'acompleixen 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Necessita la declaració una actualització? Ens preguntem. Es va proclamar en 1948 els drets inalienables de tots els individus de qualsevol sexe, religió, raça, cultura i estat, protegint o intentant protegir sobretot els grups minoritaris. La Declaració dels Drets Humans necessita actualitzacions en la seva implementació i respecte arreu del món. Potser siga complicat fer-ho sense garantir abans una educació global que proporcione coneixements de drets i llibertats a totes les persones. La declaració ha contribuït a molts textos jurídics per convenis internacionals en matèria de drets humans, d'obligat compliment amb una acollida important dels estats en matèria dels drets humans dins de les seues constitucions. Vull acabar amb un desig, que aquest encontre ajude a impulsar el projecte de l'investigador en cap Rafael Juste, qui, juntament amb una comunitat internacional de neurocientífics, proclama la necessitat de reconèixer 5 neurodrets per incloure'ls en la Carta dels Drets Humans. Els neurodrets consisteixen, no els vaig a desenvolupar perquè tots vostès, com ha dit la companya Ana Noguera, els tenen en la carpeta, només llegiré el titular i escoltarem, que d'això es tracta i és allò més important de l'acte, als nostres convidats. Els 5 neurodrets que caldria incorporar i que farem força tota la que puguem des de tots els àmbits, estic segura, perquè s'incorporen, és privacitat mental, identitat personal, lliure albir, accés just a l'augmentació mental i protecció contra el biaix. Hi ha unes conclusions que nosaltres, per suposat, ens sumem i que estic segura que tots vostès també i esperem que s'escriguen en la seva signatura
I acabe només dient, cal protegir la privacitat dels nostres pensaments. Gràcies a tots. Molt bon dia, buenos días. Ministra de Ciencia e Innovación, presidenta del Consejo Valencià de Cultura, consellera de Innovación, delegada del Gobierno, rectora de la Universidad de Valencia, estimado Rafael Yuste y miembros de esta mesa extraordinaria, que es realmente lo importante que se va a escuchar hoy aquí. Muchísimas gracias, sobre todo a todos ustedes, por estar aquí esta mañana en esta sesión tan interesante, en esta iniciativa tan potente que a los valencianos nos enorgullece que sea hoy también una sede de pensamiento. Todo es muy disruptivo. El tráfico de neurodatos, la censura invisible del algoritmo, la exclusión digital y a la vez en ese todo subyacen los principios de siempre, desde la Ilustración, la igualdad, la libertad, la solidaridad, es decir, el espíritu humanista que ha sido quien ha propiciado el itinerario hacia la dignidad. Coincido plenamente con una afirmación que le escuché a Rafael Yuste cuando nos recordó que el humanismo ya fue la respuesta a la nueva frontera que supuso la ciencia en el siglo XV. Siempre estamos en la misma encrucijada, o luz o tinieblas, o apocalipsis o esperanza. Y ante esa disyuntiva, la historia enseña la vía, luz y derechos. Frente al pesimismo vital que algunos abanderan, frente al repliegue temeroso ante el progreso, frente a la renuncia a las utopías, hay que saber encauzar las constantes metas tecnológicas. Porque si un avance no trae progreso social, no es un avance, es un retroceso. Y para ello estamos aquí, para compartir una iniciativa que nos acerque de verdad a un mundo lo más humanamente feliz posible. Más feliz y, por supuesto, mejor que el actual, pero sin distopías ocultas. Esta declaración de Valencia sobre neuroderechos, en mi opinión, acierta en su mirada. Abraza todos aquellos pasos que desplegarán potenciales efectos extraordinariamente positivos. La neurociencia y la neurotecnología podrán, estoy seguro, curar el Alzheimer o la esquizofrenia, minimizar el dolor, reducir la diversidad funcional. Es tremendamente esperanzador y por eso no podemos dar la espalda, sino todo lo contrario, a esta nueva frontera. Sin embargo, hay que evitar el mercadeo con lo más íntimo, lo más intransferible de nuestra persona, nuestro cerebro. Por eso hay que estar vigilantes ante las consecuencias que puede añadir nuevas brechas a la desigualdad, nuevas brechas entre seres humanos. Ya lo sabemos, la ciencia avanza a una velocidad extraordinaria, una velocidad de la luz. En cambio, el pensamiento camina a paso humano. Lo recordaba Einstein en la era atómica, lo recuerdan los conflictos de esta era de la desinformación, con una realidad fake y lo que hemos conocido estas últimas semanas de empresas de mercenarios de la información para la desinformación. Todo ese debate tan nuevo y tan antiguo lo plantea la era del transhumanismo que ya empieza a asomar. Hay cifras que obligan a ponerse en guardia. La inversión en neurotecnología de empresas como Facebook, Google o Neuralink multiplica por 6 la inversión pública mundial. Y sus avances se mantienen en secreto. Es un aviso que nos obliga a reflexionar, a diseñar una estrategia global y a actuar en consecuencia. Actuar con la conciencia más solvente que ha desarrollado la humanidad. El mejor invento, la ética.
Y esta declaración de Valencia es un paso pionero, un avance en la dirección socialmente correcta. Por eso le doy las gracias a Rafael por todo lo que ha hecho en este tiempo en defensa de estos nuevos derechos, y al Consejo Valencià de Cultura, a Ana, a todos, a la presidenta, a todos los consejeros, por el respaldo y por abrir estas nuevas agendas fundamentales para nuestro futuro. Y solo añadiré una última reflexión: el valor de la confianza. Siempre hemos sabido hallar fórmulas para proteger lo más importante. En la antigüedad, con el juramento hipocrático que antepone la vida y la salud a cualquier otra consideración. En la modernidad, con las cartas de derechos que amplían y fortifican la dignidad del ser humano. Y ahora, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para conciliar progreso, justicia social y planeta. Hoy la nueva biotecnología debe incorporar una nueva bioética, líneas rojas que no deben cruzarse, porque el cerebro debe ser un campo vedado para fines comerciales. El amor, la conciencia o el libre albedrío no están en venta. Por tanto, urge encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre la independencia de la ciencia y la privacidad de nuestras mentes, entre la innovación empresarial y la libertad de nuestra conciencia, entre los avances que mejoran la vida y la tecnología que puede llegar a manipular nuestra libertad. El mundo se ha acelerado, también el cerebro se ha complejizado, también con excepciones insólitas, es cierto. Por eso necesitamos mapas como esta nueva Carta de Neuroderechos. Por eso también necesitamos brújulas. Y como diría Adela Cortina, la mejor de todas nuestras brújulas es la ética. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí tiene la palabra Rafael Yuste. Buenos días a todos. Pido perdón por no hablar en vuestra lengua. La próxima vez me preparo mejor y hablaré en valencià. Agradezco a Ana Noguera por la organización de este evento, al Consejo Valencià de Cultura, que me parece una institución admirable que debiera ser copiada en otras partes del Estado, y a todos vosotros por asistir, al presidente de Valencia y al apoyo social que está teniendo esta iniciativa, donde se incorpora Valencia a la primera fila de la discusión mundial de derechos humanos y de tecnologías de frontera. Estas son cosas muy importantes que nos atañen a todos, y me alegro que en esta ciudad que acogió hace ya más de un siglo de una manera tan generosa y tan visionaria a Cajal, y que, por cierto, no sabía que Simarro, su maestro, era de aquí, este mismo espíritu sigue vibrante de esta sociedad valenciana y de la ciudad de Valencia para engancharse a la discusión de las cuestiones que atañan al futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el cerebro, ¿no? Y no es ninguna, supongo, sorpresa para vosotros la afirmación que no entendemos cómo funciona el cerebro. Llevamos ya los neurobiólogos pues más de 100 años, desde la época de Cajal, dándole generación tras generación mentes brillantísimas, formando una red que se extiende por el mundo y por el tiempo. Y en esta red no pertenecemos a ningún país, trabajamos para la humanidad, ¿no? Y te das la mano en esta red a gente que ya murió, como Cajal, y les tratas y lees sus artículos como si estuviesen vivos, y escribimos artículos para los que van a venir después, ¿no? Entonces, a pesar de este esfuerzo titánico,
todavía no entendemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Y los contribuyentes que con vuestros impuestos nos subvencionan las investigaciones podrían decir, bueno, que les ocurre a los neurobiólogos que llevamos ya dándoles 100 años de financiación y todavía no resuelven el problema, ¿no? Entonces, Cajal ya dijo que el cerebro que es muy complejo, que son las selvas impenetrables donde muchos investigadores se han perdido. Eso fuera lo que dijo él. Y él se refería a sí mismo, porque dedicó toda su vida a entender el cerebro por una razón, porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, sino es el órgano que genera la mente humana. Todas las habilidades cognitivas o mentales de los seres humanos, vuestros pensamientos, vuestras memorias, vuestra imaginación, vuestras emociones, vuestras decisiones, vuestro comportamiento, vuestra consciencia, todo esto surge de la actividad coordinada de alrededor de 86.000 millones de neuronas que tenemos dentro del cráneo, ¿no? Y que de una manera todavía misteriosa generan la mente humana, ¿no? Entonces, esa era la razón, la llama que llevó Cajal en toda su vida, ¿no? Él quería entender cómo surge la mente humana de este tejido tan fascinante, ¿no? Y no lo consiguió, y por eso escribió esas palabras tan duras de los investigadores se pierden en estas selvas impenetrables porque son demasiado complejas, ¿no? El cerebro no solamente tiene importancia para entender la mente humana, y esto es una cosa que como científico estoy seguro que llegaremos a ello. Vamos a llegar a entender qué es la mente humana. La mente humana define lo que somos los seres humanos, todas estas cualidades mentales de las que os he comentado, ¿no? Y antes o después entenderemos científicamente por dentro quiénes somos, por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, y será la culminación, como habéis oído al presidente, del humanismo. Será el humanismo, el renacimiento 2.0, donde nos entenderemos no solamente del papel del ser humano dentro del universo, sino quién es el ser humano por dentro, ¿no? Entonces, esta es una razón fundamental por la cual es importantísimo entender el cerebro humano. De hecho, gente como nosotros pensamos que es como el gran desafío de la ciencia, ¿no? Y por eso dedicamos nuestras vidas y nuestras carreras a entenderlo, ¿no? Pero es que, aparte de esta razón científica, el cerebro tiene una importancia, entender cómo funciona el cerebro tiene una importancia fundamental en la medicina. Estoy seguro que todos y cada uno de vosotros tiene a familiares o amigos que sufren de enfermedades cerebrales, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas o enfermedades mentales, ¿no? Estoy hablando de enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia, el Parkinson, la epilepsia, las discapacidades mentales, las parálisis. Hemos ido a hablar de la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral, la ELA, que es absolutamente terrorífica, ¿no? Prácticamente todas las enfermedades que afectan al cerebro no podemos curarlas como médicos. Tenemos las manos atadas a la espalda, a pesar del esfuerzo heroico de psiquiatras y neurólogos, como tenemos aquí a Álvaro Pascual-Leone, que dedica su carrera a ayudar a estos pacientes con las manos atadas a la espalda, porque no entendemos los médicos lo que llamamos la fisiopatología de estas enfermedades. En la mayor parte de estas enfermedades no entendemos la fisiopatología. ¿Y qué es esto de la fisiopatología? Es la fisiología del órgano, es la función normal del órgano, y la fisiopatología es cuando esta función normal se altera. Entonces, en medicina, para poder tratar a un enfermo, primero tienes que entender el problema, la fisiopatología del problema. Y una vez que entiendes la fisiopatología de la enfermedad, ya puedes diseñar terapias que vayan a la raíz del problema. Y como sabéis muy bien, en todas estas enfermedades mentales o neurológicas, las terapias que tenemos actualmente son terapias paliativas, ¿no? En muchos casos no sabemos si estamos ayudando al paciente o no, como en muchas enfermedades mentales, ¿no?
es la esquina negra de la medicina. A pesar de los grandes avances de la medicina, desde el Renacimiento, de la nariz para arriba, estamos todavía en una situación muy precaria. Y es absolutamente urgente que entendamos cómo funciona el cerebro para poder entender la fisiología, para poder entender la fisiopatología de las enfermedades, porque si no vamos a ciegas, ¿no? Pero aparte de estas razones humanísticas, científicas, de entender el cerebro para entendernos a nosotros mismos y entender el cerebro para ayudar a los pacientes, hay otra razón muy importante, cada vez más importante, por la cual entender cómo funciona el cerebro puede ser revolucionario, y esto tiene que ver con la tecnología. Un poco para poneros en contexto, el cerebro humano tiene 3 veces más nodos que todo el Internet de la Tierra. Eso cada uno de nosotros dentro de nuestro cráneo, imaginaros que tenemos como 3 Internets, ¿no? Y el gasto energético de mantener 3 Internets funcionando en la cabeza es el equivalente a una bombilla de 20 vatios, que es las bombillas más flojas que puedes comprar, ¿no? O sea, la evolución en los últimos 750 millones de años ha conseguido esculpir el sistema nervioso central con un prodigio de la evolución. Muchos biólogos piensan que esto es el culmen de la evolución, es el sistema nervioso, el cerebro de los mamíferos, ¿no? Que realiza cálculos y computaciones absolutamente increíbles que todavía no se pueden replicar con la inteligencia artificial, con un gasto económico mínimo. O sea, si pudiésemos entender qué ocurre, sería una revolución para la tecnología. Lo que llamamos inteligencia artificial en realidad es una metáfora, porque no entendemos cómo funciona el cerebro, no sabemos lo que es la inteligencia natural como para hablar de inteligencias artificiales. Pero imaginaros si pudiésemos entender la inteligencia natural, la revolución que habría en la tecnología, ¿no? Por estas 3 razones, científicas, humanísticas, médicas y tecnológicas, entender el cerebro es fundamental. Entonces, volviendo a la pregunta que me podríais hacer, bueno, ¿y qué pasa con los neurobiólogos? ¿Por qué no lo habéis entendido ya? Entonces, el problema, como digo, tradicionalmente se ha achacado a que es muy complejo y que tenemos que ir por estas selvas impenetrables, y desde la época de Cajal se han estudiado estos circuitos cerebrales con métodos que estudian a las neuronas de una en una. El método de Golgi, que habéis oído nombrar, tiñe a las neuronas de una en una dentro de estos 86.000 millones, ¿no? El electrodo, que lo inventó Sherrington, que le dieron también el premio Nobel como a Cajal. De hecho, tanto Cajal como Sherrington eran metodólogos. Esto lo que hicieron fue inventar los métodos, desarrollar los métodos, y que esos métodos abrieron la puerta para poder entrar a estudiar el cerebro. Sherrington inventó el electrodo, empezó a registrar las neuronas de una en una, y llevamos 100 años estudiando las neuronas de una en una y registrando las neuronas de una en una, intentar correlacionar los disparos de las neuronas con el comportamiento del animal o la patología del paciente para intentar entender el sistema nervioso. Pero, como os he dicho, tenemos 86.000 millones de neuronas, y intentar entender este sistema viendo las neuronas de una en una es un poco como intentar ver una pantalla de televisión, una película en una pantalla, si solo miras un píxel. Por mucho tiempo que estés mirando un píxel, nunca te entenderás lo que está ocurriendo en la pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque las imágenes de la pantalla de televisión dependen de la correlación entre píxeles, correlación en espacio, en el tiempo y en el color. Y solamente cuando las ves a todas te das cuenta que varios píxeles se ponen de acuerdo y hay una imagen, pues, de una cara de una persona, por ejemplo, y ahí es cuando te enteras y puedes comprender la película. En la neurobiología llevamos 100 años mirando a esta pantalla de televisión del cerebro de píxel a píxel. Pues nos sorprende que no lo hayamos entendido. Hemos avanzado muchísimo, pero no tenemos una teoría general de cómo funciona el cerebro. Y ahí viene lo de la neurotecnología. Neurotecnología es un término que se refiere a métodos, dispositivos, que pueden ser ópticos, que pueden ser microscópicos,
que pueden ser de electrodos, que pueden ser de nanotecnología, que pueden ser acústicos, magnéticos, químicos, moleculares, computacionales. Y estos métodos están diseñados para poder ver a la pantalla entera de la televisión, para registrar la actividad de todas las neuronas de un circuito neuronal o para poder cambiar la actividad de estas neuronas, ¿no? Porque no nos sirve de nada como médicos el diagnosticar perfectamente el problema y entender la fisiopatología de un esquizofrénico si no podemos entrar a ayudarle, ¿no? Entonces tienen que ser tecnologías, lo que llamamos de lectura, de mapear actividad y de escritura, de cambiar actividad, ¿no? Entonces, la neurotecnología, ¿por qué tenemos que hablar de neurotecnología ahora? Pues tiene que ver con el presidente Obama, que en el año 13 lanza la iniciativa BRAIN de Estados Unidos como su proyecto estrella en la ciencia de desarrollo de neurotecnología. ¿Por qué lo hace Obama? Por estas tres razones: científica, clínica y económica. Y fue el argumento económico el que utilizó para convencer al Congreso de Estados Unidos que esta era una iniciativa de importancia nacional. La iniciativa BRAIN de Estados Unidos tiene un recorrido de 15 años. Ahora mismo involucra alrededor de 550 laboratorios en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y con una financiación anual de alrededor de 900 millones de dólares, ¿no? Es el proyecto más grande de la historia en neurociencia y está enfocado solamente en desarrollar métodos. Es un poco lo mismo que hicieron Cajal y Sherrington un siglo más tarde, pero vamos a pasar de métodos de estudiar las neuronas de una en una a métodos de estudiar las neuronas en conjunto. La sospecha de muchos de nosotros es que tú te pierdes en el bosque si lo miras desde abajo, árbol en árbol, pero si lo miras desde arriba, entiendes perfectamente dónde estás y entiendes que muchas neuronas o muchos árboles son de la misma especie, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proyecto de Obama ha sido revolucionario y va a todo tren. Ha tenido un apoyo universal dentro de la política de Estados Unidos, los dos grandes partidos, desde el comienzo. Hasta han ocurrido cosas preciosas en el proyecto de Obama. Una fue, por ejemplo, que dieron más dinero el Congreso de Estados Unidos que el que se había pedido. Eso es, tú imagínate cuándo te dan más dinero de lo que has pedido en un proyecto, nunca ha ocurrido. Otra cosa preciosa que ocurrió es que el apoyo de ambos partidos lo blindó con respecto a situaciones políticas. Con la presidencia de Trump, por ejemplo, el proyecto de Cerebro siguió tan fuerte, incluso más fuerte que con Obama, y ahora con Biden pues a todo meter, ¿no? Otra cosa preciosa que ha ocurrido en el proyecto de Estados Unidos es que por primera vez en la historia se ha autorizado a equipos de investigaciones que no sean norteamericanos a recibir dinero directamente de los contribuyentes americanos. Desde que lo lanzó Obama, es un proyecto para la humanidad. Estas cosas se hacen no para el beneficio de un país, sino para el beneficio de toda la humanidad, y por eso tiene que estar abierto a toda la humanidad, ¿no? Este proyecto rompedor inspiró proyectos muy parecidos en otros países: Japón, en China, en Corea del Sur, en Australia, en Canadá, en Israel. Y la Comunidad Europea lanzó a la vez un proyecto parecido, que es el proyecto del cerebro humano, Human Brain Project, que tiene en realidad, no tiene un enfoque en desarrollar métodos, sino más o menos en acaparar datos y coordinar el sistema de neurobiología, de laboratorios de neurobiología en Europa, ¿no? Pero, como digo, estamos en mitad de una revolución neurotecnológica impulsada desde Obama, que está empezando a cambiar la situación. Se están aflorando nuevas técnicas a diestro y a siniestro. Y como habéis oído del presidente, las compañías tecnológicas, sobre todo, se han incorporado a esta carrera, a esta revolución, porque les interesa muchísimo el tercer aspecto, el aspecto de beneficio económico, que es una cosa que ya ha ocurrido con el proyecto del genoma humano, que habéis oído también mencionar. El proyecto de genoma humano repercutió a la economía por cada dólar que se invirtió, $124 de retorno económico a los 15 años. Entonces se espera que estos proyectos de cerebro en todos estos países retornen a las economías
un rédito económico enorme, ¿no? Pues esto hasta ahora, lo que os estoy contando son buenas noticias, ¿no? Vamos a por el cerebro, por primera vez vamos ya en serio, de una manera coordinada, global, con dinero, con ánimo y desarrollando métodos, llevando a los métodos como las puertas que tenemos que abrir para poder ver qué está ocurriendo en nuestra televisión que tenemos dentro del cráneo, ¿no? Ahora, os he dicho que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino el órgano que genera la mente humana. Entonces, con la misma tecnología que te permite registrar y cambiar la actividad cerebral, por regla de 3 se va a poder registrar y cambiar la mente humana, las actividades mentales y cognitivas de los humanos, ¿no? Entonces, esto ha dado pie a una serie de preocupaciones éticas sobre las consecuencias sociales de estas tecnologías. Y esto fue algo que ya estaba en el borrador inicial del proyecto BRAIN que mandamos al presidente Obama en el año 11. Ya alertábamos que era muy importante, de la mano del desarrollo de estas tecnologías, estudiar las consecuencias éticas y sociales para asegurarnos que el norte de todo este desarrollo tecnológico esté puesto en el beneficio social, ¿no? Entonces, esto dio lugar a una reunión que tuvimos en el año 17 en la Columbia, en el campus de Morningside, un grupo de 25 personas, representantes de todos estos proyectos de cerebro de todos estos países que os he comentado, expertos en neurotecnología, expertos en la clínica, expertos en ética, expertos en filosofía. Nos encerramos para estudiar las consecuencias éticas y sociales del desarrollo de neurotecnología, mirando hacia el futuro. Como estamos involucrados en desarrollar estos métodos, sabemos muy bien lo que nos viene. Entonces nos pusimos a estudiar estas consecuencias y ahí fue cuando llegamos a la conclusión que este es un problema tan fundamental, que es un problema de derechos humanos, de derechos fundamentales de la ciudadanía, que no estamos tratando con una tecnología más que podamos un poco regular o encauzar con una ley por aquí y una ley por allá, como poner un parche al sistema, que es lo que ha ocurrido en todos los países con las tecnologías que se han generado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Sino que esto es una cosa mucho más gorda porque afecta a la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, la conclusión nuestra es que esto es un problema de derechos humanos. De hecho, si esto no es un problema de derechos humanos, ¿qué es un problema de derechos? ¿Cuál es un problema de derechos humanos, ¿no? Porque va al centro de la esencia del ser humano, ¿no? Y ahí identificamos los 5 neuroderechos que habéis oído. El derecho a la privacidad mental, para que el contenido de la actividad cerebral no sea descifrado sin tu consentimiento, ¿no? Porque es en donde está escrito la actividad mental y antes o después lo vamos a descifrar, ya se empieza a descifrar. El segundo es el derecho a lo que llaman en inglés la agencia, el libre albedrío. Hacemos experimentos, por ejemplo, en mi laboratorio con ratones, con neurotecnología óptica, con láseres, y podemos descifrar la actividad en la corteza visual, la parte del cerebro que tiene que ver con la visión. Entonces podemos, simplemente leyéndoles la actividad cortical, saber lo que está viendo el ratón y podemos cambiarle la actividad cortical para introducirle en el ratón imágenes de algo que no está viendo y se comporta como si lo estuviera viendo. En otras palabras, tomamos control de la percepción visual de un animal. Y esto se ha repetido en otros laboratorios y colegas míos están haciendo experimentos parecidos, tomando control de la memoria, por ejemplo, de los ratones, ¿no? Lo que se puede hacer en un ratón hoy se podrá hacer en un humano mañana. Entonces, es importantísimo que protejamos la agencia, que es un término que se refiere al libre albedrío, que las decisiones que se tomen, que tomemos, no estén intervenidas o que no haya injerencia exterior con neurotecnología sobre el procesamiento cerebral propio, ¿no? De ahí viene de la mano también el derecho, el tercer neuroderecho, el derecho a la identidad personal, porque resulta que el yo, la conciencia, pues está también generada por el cerebro. ¿De dónde sale si no? Eso no sale así del aire.
está precisamente generado, aunque todavía no entendemos, pero sí sabemos que está generado por el cerebro, porque hay pacientes que tienen estimuladores craneales con neurotecnología que les cambia la personalidad. Y esto ya se está describiendo en casos clínicos. Entonces es importantísimo que protejamos el derecho al propio yo, a la identidad personal, porque si no tienes ese derecho, ¿para qué sirve el resto de los derechos humanos? Si no tienes el derecho a tu propio yo, ¿no? Parece una cosa que nadie se había tenido que preocupar de esto en la historia, pero ahora sí nos tenemos que preocupar porque tenemos ya la tecnología que te permite acceder y manipular estas funciones. Y los últimos 2 neuroderechos son derechos sociales que tienen que ver con la implantación de neurotecnología en la sociedad. Como habéis oído, vamos encaminados a un ser humano híbrido, donde en el futuro mucho del procesamiento que realicemos mental estará realizado fuera de nuestro cerebro con dispositivos que nos conectarán a la red, igual que tenemos ahora los teléfonos móviles para conectarnos a la red, pues el próximo, el iPhone, en vez de ser algo que tenemos en el bolsillo, será un dispositivo neurotecnológico que puede ser un casco, una diadema, unas gafas, un brazalete incluso, que nos conectará el sistema nervioso a la red. Y ahí llega el momento de la aumentación de lo que podemos hacer en términos de memoria, de procesamiento de algoritmos, de decisiones. Esto no os quepa la menor duda, vamos encaminados. La humanidad siempre se ha aumentado a sí misma, de manera física, con las ropas que llevamos, con el fuego, estos dispositivos que utilizamos. Estamos en una manera de aumentarnos en nuestra vida, pues ahora vamos a poder aumentarnos mentalmente y seguro que se ocurrirá. Entonces, cuando llegue este momento, tenemos que estar muy bien preparados. Y nosotros pensamos que esta aumentación cognitiva o mental de los seres humanos tiene que ser regida por el principio universal de justicia, para evitar romper a la humanidad, quebrarla en 2 especies, seres humanos que estén aumentados y otros que no estén aumentados. ¿Os parece de ciencia ficción? Hay que empezar a discutirlo ya porque es inevitable, ¿no? Y por último, el último neuroderecho tiene que ver con la implantación de inteligencia artificial en la neurotecnología. Estas 2 tecnologías van de la mano, cada vez están más mezcladas. Hay influencia de la neuro en la inteligencia artificial y toda la neuro se utiliza con inteligencia artificial. Entonces, es importantísimo que los algoritmos de inteligencia artificial que se utilicen en el cerebro estén limpios de cualquier sesgo y discriminación, porque estamos hablando ya de introducir directamente, igual que hacemos nosotros con los ratones, dentro del cerebro estos sesgos, y la persona los interpretará no como sesgo del exterior, sino como su propio convencimiento de su propia opinión. Y ahí ya pensamos que la mente humana es un santuario de la privacidad y que hay que protegerla, ¿no? Estos son los neuroderechos, los propusimos en el año 17 en un artículo escrito firmado entre todos, los 25, escrito para la comunidad científica y para la sociedad en general, y desde entonces hemos estado involucrándonos en un poco la diseminación de estas ideas, en la discusión con los grupos sociales que están involucrados en dirigir las sociedades de estos temas, y también en pasar información a la ciudadanía, que la ciudadanía esté informada de lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto ha llevado en los últimos años a varias cosas importantes. Destaco lo que ha ocurrido en la República de Chile, donde se ha aprobado por unanimidad del Senado de la República, del Congreso, y con el apoyo total del Gobierno y de todas las universidades, científicos y estamentos sociales, una reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución chilena, donde ahora se protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho constitucional en Chile. En Chile también hay una ley de neuroprotección que ha sido aprobada por unanimidad por el Senado, se está discutiendo en el Congreso de la República, donde se regulan ya con detalle estos neuroderechos, estos problemas que vienen de la neurotecnología y se encajan en la legislación chilena actual, sobre todo en el Código Médico, ¿no?
Aparte de Chile, ha habido avance con las Naciones Unidas, se ha involucrado directamente el secretario general, Guterres, que fue reelegido para 6 años más, y en su programa de la agenda para los próximos 6 años de las Naciones Unidas, una de sus prioridades es poner al día los derechos humanos, con énfasis especial en las tecnologías disruptivas y explícitamente mencionando la neurotecnología. Entonces, las Naciones Unidas están involucradas, estamos trabajando con la Secretaría General y también con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y con el Alto Comisario de Derechos Humanos que está también en Ginebra. Estos son pasos iniciales, pero hay mucha voluntad por Naciones Unidas en incorporarse. A todo esto quiero comentar que los derechos humanos, tenemos aquí expertos que saben mucho más de esto que yo, pero no solamente es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por cierto es el documento más traducido de la historia de la humanidad, incluso más que la Biblia, ¿no? Que ha sido firmada por la mayor parte de los países del mundo, sino lleva de la mano la Declaración Universal una serie de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, sobre todo el más importante, el ICCPR, el Tratado Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Entonces, la idea es encajar estos neuroderechos en alguno de estos tratados, remozándolo los tratados, poniéndolos al día en el siglo XXI para que protejan a la ciudadanía no solamente de torturas y desapariciones, sino también de este tipo de invasión de la privacidad mental, de la identidad personal y de la agencia, ¿no?, del libre albedrío. Y acabo hablando de España. Pues resulta que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, del Ministerio de Economía, ha promulgado la Carta de Derechos Digitales, que es un documento orientativo, no tiene vigor legal, no es una ley o una enmienda constitucional como en Chile, pero es una carta orientativa que puede dar lugar a leyes futuras, y en esta carta se protegen de una manera más amplia los derechos digitales, incorporando los neuroderechos como parte fundamental de esta Carta de Derechos Digitales. Entonces, en España ya hay una actividad en esa dirección y el Parlamento español, el Congreso, está precisamente dando los primeros pasos para estudiar este tema durante este año en curso. Y acabo hablando de España porque tengo buenas noticias también que trasladaros, y esto trasladaros no yo, sino nosotros, porque estamos aquí también José Carmena y Álvaro Pascualeone, que son precisamente los dos valencianos, ellos sí que os pueden hablar en Valencia. Y hemos asesorado al gobierno de España en un proyecto que se llama el Spain Neurotech, que es una iniciativa de cerebro española, más modesta que la americana en términos de fondos, pero con más ambición en términos de impacto. Nosotros tres somos españoles trabajando en grandes universidades de Estados Unidos, cada uno es experto en un tema. Yo experto en cuestiones de ciencia y de neuroética, José es experto en temas de emprendimiento y Álvaro en temas de clínica, que como os dais cuenta son precisamente los tres beneficios de la neurotecnología, por eso tenemos que tenerlos bien cubiertos. Y tengo buenas noticias porque el gobierno ha lanzado este Spain Neurotech en colaboración con la Comunidad de Madrid, en un acuerdo también precioso, sin política de por medio. Han puesto al interés común por encima de todo, a la ciencia por encima de todo, y se han comprometido a financiar a 15 años un gran proyecto para crear en España una red de neurotecnología que esté anclada en un instituto central, el Centro Nacional de Neurotecnología en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha puesto un edificio perfectamente adecuado, completamente vacío, a disposición de este proyecto. Y la idea es crear una serie de sedes adicionales con especialidades en particular dentro de toda la gama del impacto que tiene la neurotecnología. Entonces, pues este proyecto empieza a andar este año, se están firmando los últimos documentos y estamos aquí también para contar las buenas noticias y también para recibir vuestros comentarios. Y es una cosa que queríamos discutir también en el panel,
no solamente sobre lo que está ocurriendo en el mundo en neurotecnología, estas cuestiones de neuroderechos, sino también qué se puede hacer aquí, por qué vamos a ser menos, por qué no se puede hacer aquí algo importante en términos de desarrollar tecnología para la ciencia, para la medicina, para el emprendimiento, pero hacerlo todo dentro de un marco ético con los derechos humanos de por medio. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que la capacidad de Rafael Yuste para situarnos en cuál es este futuro inminente de la neurociencia que viene ha sido extraordinario y me imagino que nos ha descubierto a muchas de las personas que estamos aquí muchísimas cosas, cómo van avanzando y cómo al mismo tiempo hay que regularlo para conseguir que seamos mejores humanos. No nos olvidemos nunca de eso. Y de la misma manera que se decía antes de que Valencia firmó la Declaración del Genoma Humano en 1988, impulsada por Santiago Grisolía, firmada por Severo Ochoa y otros científicos, alertando de la necesidad de la dignidad ante todo del ser humano, pues hoy queríamos el Consell Valencià de Cultura también, nuestra presidenta Dolors Pedrós, realizar otra declaración, en este caso con los neuroderechos. Y por eso hemos querido reunir aquí diferentes disciplinas, justo por lo que decía Rafael Yuste al final, porque creemos que ciencia, ética y derecho caminan de la mano y porque vamos a ayudar a Antonio Guterres y a las Naciones Unidas a que den el impulso final con esta declaración. Oye, vamos también a impulsarlo desde Valencia. Son ramas del conocimiento que se complementan, que interactúan y que dialogan para obtener beneficios más justos. Muchos de los presentes tendríais muchísimas cuestiones que aportar, pero hemos considerado que las personas que están aquí representadas pueden ellas hablar en nombre de todos. Siendo el 75 aniversario de los derechos humanos, pues no podíamos por menos que contar, en este caso, con Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional y el actual director del Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Diplomado en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Constitucionales de España y diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Buenos días, amigos, amigas, autoridades. Gracias por estar aquí y gracias al Consell Valencià de Cultura, a su presidenta, Dolors Pedrós, a Ana por la invitación, por permitir al Instituto de Derechos Humanos participar en lo que yo considero que es realmente una celebración y un homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como se ha dicho, fue aprobada ahora hace 75 años. Es una celebración porque la Declaración Universal es, digamos que podríamos decir que la Declaración de Valencia, que hoy se va a firmar aquí, parte de la Declaración Universal y además se dirige a la Declaración Universal. Parte de ella porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha citado Rafael, establece este segundo, en el artículo 15, la Declaración Universal, en el artículo 27, en primer lugar, un derecho humano según el cual toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Con este enunciado, lo que se está defendiendo es lo siguiente. En primer lugar, la libertad de investigación científica. En segundo lugar, la distribución equitativa del conocimiento y el desarrollo que esa investigación produce. Y después se protege a las personas de los posibles efectos negativos que sobre los derechos humanos puede producir el progreso científico y tecnológico. Ya se ha dicho aquí, vivimos un momento extraordinario. Quizá no somos conscientes, pero estamos diciendo adiós a un mundo y se está fraguando otro a gran velocidad. Un nuevo renacimiento, un renacimiento 2.0, ha dicho en algún artículo que he leído de Rafael. ¿Quién es? Quizás Rafael es el Andrés Vesalio de la ciencia moderna, el fundador de la anatomía moderna, lo fue en el siglo XVI. Investigadores, ambos curiosos y humanistas, que hoy se atreven en una red de científicos lo que se ha llamado, ya ha dicho el presidente, la última frontera, el cerebro. El cerebro y con él el pensamiento, base de nuestra identidad, de libre albedrío, lo que nos define como personas. Porque con el cerebro inventamos el mundo. Es el órgano que genera nuestra mente, nuestras habilidades cognitivas, nuestras percepciones, nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestro comportamiento, nuestras pasiones, nuestro lenguaje, nuestro discurso, nuestras pasiones.
Es un material maravillosamente sensible, porque en su núcleo está la dignidad humana. Si la investigación científica aborda esta frontera, y debe de hacerlo, allí debe de acercarse también el derecho de los derechos humanos, porque en las fronteras no hay nada más necesario que el derecho de los derechos humanos. En una conversación con Werner Herzog, que tienen disponible en YouTube y que está muy bien, Rafael le dice al cineasta que las investigaciones que están llevando a cabo abren la caja de Pandora para una potencial manipulación del ser humano, porque efectivamente hay peligros. La neurotecnología aplicada con inteligencia artificial puede entrometerse en nuestra privacidad mental, en nuestra identidad, hasta desfigurarnos como personas, como sociedad, como cultura. Y aquí el peligro se multiplica, y se multiplica porque es un peligro que se cierne sobre una sociedad que ya está aceptando de una manera preocupante la pérdida de su privacidad, que ya ha aceptado de modo natural la pérdida de la privacidad. Digamos que no nos duele nuestra intimidad, o parece que cada vez nos duela menos. Y además es un peligro que se multiplica porque coincide con una desatada vocación manipuladora del poder de los poderes públicos y de los poderes privados, que no pocas veces confunden sus intereses particulares. Por otra parte, tenemos la experiencia para temer un acceso discriminatorio a las tecnologías. Se ha dicho aquí ya, gente aumentada porque se lo puede pagar, digamos, gente que no, personas y países de primera, personas y países de segunda, de tercera o de nula categoría. Tenemos los peligros, pero por otra parte contamos con los beneficios de la investigación, que son muchos y valiosísimos. Se resumen en el progreso científico, el conocimiento del ser humano, el derecho a la salud y al bienestar de las personas, y estos con mayúsculas. Esta doble cara de la cuestión exige una legislación, por decirlo así, de doble vía, la que nos da acceso de manera equitativa a lo que nos ofrece la ciencia y la legislación que evite que se pueda abusar de sus resultados. ¿Cómo hacerlo? El lema del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia es una frase del jurista alemán Rudolf Jhering y dice lo siguiente: todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha. Esa lucha no consiste solo en la confrontación social, aunque en ocasiones esta resulta inevitable e imprescindible. También luchamos por los derechos aplicándonos en su conocimiento, es decir, en la pedagogía sobre la mejor forma de satisfacer lo que nos piden esos derechos, de garantizarlos y de conjugar los derechos inevitablemente enfrentados entre sí, porque muchas veces así sucede. Los elementos básicos de la ecuación están ya. La investigación científica es un derecho humano, la salud lo es, y asimismo lo es la libertad de pensamiento y la privacidad. Son todos derechos humanos, pero hay que actualizarlos. Su fundamento, su contenido, su finalidad, su relación, sus límites, su regulación. Y hay que hacerlo desde la realidad presente, desde lo que sucede hoy. Porque los derechos humanos no son un concepto abstracto, no son una teorización, una invención teórica. Los derechos humanos son un concepto histórico, real, aparecen y avanzan con la sociedad y con la historia. Antes no existían neuroderechos, los neuroderechos que propone la NeuroRights Foundation, porque no existía la tecnología para entrar en el cerebro. Ahora sí, y en el futuro de forma cada vez más intensa. Por eso es una gran idea, creo que reclamar la atención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre este cambio que llama a la puerta y que en realidad ya está cruzando el umbral, porque esta declaración es lo más cerca que el mundo ha estado en ponerse de acuerdo en lo que nos define a todos los seres humanos. Tenemos dos grandes retos: conocer y proteger la esencia del ser humano y conocer y proteger la vida del planeta Tierra. En el fondo quizás sean el mismo reto. Gracias a Rafael Yuste por su trabajo, gracias al Consell Valencià de Cultura por la Declaración de Valencia y gracias a todos ustedes por su atención. Sepan ustedes que tenemos uno de los institutos de neurociencias más importantes y de mayor solera de toda España, impulsado además por el CSIC. Veo aquí a José Pío Beltrán, aprovecho para saludarlo. Su director es Ángel Barco, que trabajó en el laboratorio del Premio Nobel Eric Kandel en la Universidad de Columbia y se incorporó al Instituto de Neurociencias en 2004.
Director de la Unidad de Neurobiología Molecular y Neuropatología, su investigación se centra en los mecanismos moleculares que permiten el aprendizaje, la formación de nuevos recuerdos y otras modificaciones duraderas del comportamiento. Ángel Barco. Queridos amigos, amigas y otras autoridades, representantes de la sociedad civil y compañeros científicos, juristas, académicos. Hoy, 24 de febrero del 2023, nos reunimos aquí para celebrar un acto singular y que creo que tiene una enorme proyección para el futuro. La Declaración de Valencia en apoyo de la incorporación de los neuroderechos a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. El siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han sido escenarios de una revolución científica y tecnológica sin precedentes, que ha cambiado nuestro mundo. El impacto beneficioso del mayor conocimiento es evidente y se refleja en una mejora tanto de la esperanza de vida como de la calidad de vida. Pero esto no evita que hayamos temido y sigamos temiendo algunos de estos avances científicos y tecnológicos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el acceso a nuevas fuentes de energía, el desarrollo de ordenadores o robots que puedan reemplazarnos en nuestros puestos de trabajo, la capacidad de manipular la información genética o la aparición de inteligencias artificiales que puedan superarnos en capacidades que considerábamos exclusivamente humanas. En el ámbito de las neurociencias, que nos ocupa hoy, hemos visto desarrollos sorprendentes en bioingeniería, nanotecnología, bioinformática y otros avances. Estos progresos tienen una cara amable, evidente, que se traduce en avances en biomedicina, en nuevas soluciones terapéuticas y en una mejor comprensión de las enfermedades del sistema nervioso. Además, gracias a las tecnologías de lectura de la actividad cerebral, como la imagen de resonancia magnética o la electroencefalografía, y también a las técnicas que generan o modulan la actividad del cerebro, como la estimulación intra o transcraneal, hemos avanzado en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Pero estas tecnologías también pueden tener una cara menos amable, que compromete nuestra libertad cognitiva y el derecho a la privacidad mental. Por desgracia, no existe actualmente un marco legislativo centrado en el cerebro que proteja los datos que de él se extraen y la integridad de nuestra mente. Estamos alcanzando un conocimiento de nosotros mismos como nunca antes, pero estas luces van acompañadas de algunas sombras. Si aprendemos de las experiencias pasadas, la mejor forma de mantener esas sombras a raya es la anticipación y la regulación, y en el caso de los científicos, la autorregulación. De ahí la importancia de actos como el que hoy nos ocupa y los que seguramente puedan seguir la iniciativa que empezamos aquí hoy. Para garantizar el buen uso de los avances en neurociencias, los actuales y los que creemos que están por llegar, resulta imprescindible abordar la dimensión ética y jurídica que certifique la protección de los derechos de las personas y que asegure que los logros obtenidos serán en beneficio de la humanidad. La Fundación NeuroRights, impulsada por el profesor Rafael Juste, propone el reconocimiento de 5 neuroderechos para incluir en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que ya han sido mencionados: el de privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso justo al aumento mental y la protección contra el sesgo. Para mí es un orgullo poder participar aquí hoy como representante del Instituto de Neurociencias y, en cierta forma, como representante de la comunidad neurocientífica de la Comunitat Valenciana, apoyando esta declaración. ¿Por qué, como neurocientífico, creo que necesitamos estos neuroderechos? Personalmente tengo una enorme confianza en la capacidad de la neurociencia y la neurotecnología como herramienta imprescindible para la mejora de nuestras vidas y para la medicina del futuro, para avanzar hacia una vida más plena y un envejecimiento en plenas facultades mentales. Además, el conocimiento neurocientífico interacciona de forma cada vez más efectiva con otras disciplinas, tanto científicas como sociales, dando lugar a nuevas áreas de conocimiento como la neuroeducación o la neuroeconomía, que permiten una mejor comprensión de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Desde el punto de vista de la neurociencia, realmente vivimos en un tiempo ilusionante. Pero esta ilusión no nos impide reconocer la posibilidad del mal uso de estos descubrimientos y avances bien con fines espurios o con fines comerciales. Este diciembre se cumplirán 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ya se ha indicado, y aunque la declaración original mantiene plenamente su vigencia, el mundo ha cambiado mucho desde 1948. La declaración se ha ido actualizando periódicamente por distintos mecanismos para ampliar los derechos básicos y recoger nuevos aspectos no contemplados originalmente. Ese es el caso, por ejemplo, de los denominados
derechos de cuarta generación que relacionan los derechos humanos con las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, los avances en secuenciación del genoma dieron lugar en 1997 a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. De forma similar, los rápidos avances en nuestra capacidad para leer o manipular la actividad cerebral nos deben llevar ahora a una nueva actualización que contemple la inclusión de los 5 derechos anteriormente discutidos. Las personas debemos mantener el derecho a tomar decisiones libres y competentes sin la intrusión de dispositivos externos que alteren nuestros procesos mentales o la intromisión de terceros que recopilen y usen sin autorización nuestros datos cerebrales. También debemos tener acceso en igualdad de condiciones a las mejoras de la función cerebral que pueden aportar las nuevas tecnologías, igual que ahora mismo defendemos el acceso igualitario a la educación o a la sanidad. Por todo ello, no puedo dejar de agradecer la iniciativa del profesor Rafael Yuste y de sus colegas para proponer estos 5 neuroderechos, así como la iniciativa del Consell Valencià de Cultura para organizar este acto. Considero que es una iniciativa oportuna y extraordinariamente necesaria. Muchas gracias. Aunque lleve algún tiempo trabajando fuera, no voy a decir que es un invitado especial porque es de casa, que es valenciano. José Miguel Carmena, formado en la Universitat Politécnica de Valencia, es profesor en la Universidad de Berkeley en Ingeniería Electrónica y Neurociencia y también fundador y co-CEO de IOTA Bioscience, empresa de neurotecnología. Es uno de los científicos de referencia internacional en el ámbito de la biónica y de la neurociencia, cuyos proyectos de investigación tienen como objetivo lograr una interfaz cerebro-máquina que permita a personas con discapacidades motoras controlar a través del pensamiento brazos robóticos, exoesqueletos o prótesis adaptadas. José Miguel es de los talentos que queremos recuperar para casa. Tuya es la palabra. Gracias, Ana. Hola a todos, buenas tardes. Es un placer y un orgullo como valenciano estar aquí en un día tan importante en la Declaración de los Nuevos Derechos, la Declaración de Valencia. Seré breve. Me gustaría ilustrar 2 ejemplos de lo que se está haciendo en laboratorios y en empresas ya en el mundo, que son relevantes a al menos 2 de estos 5 neuroderechos que se están presentando hoy. Y quería empezar un poco recalcando las palabras de Rafa de la importancia de esta neurotecnología, que realmente es el elemento, el germen, lo que provoca que estemos aquí hablando de neuroderechos, ¿no? Es decir, no es una cosa que pasará en el futuro, o sea, la neurotecnología es algo real ya. Hay cientos de miles de personas en el mundo implantadas con estimuladores cerebrales y ya hemos oído y oiremos os comentaré un poco las consecuencias tanto buenas como malas que puede tener eso si no se hace de la forma adecuada. Y por supuesto, o sea, hablamos de presente y de futuro inmediato y a largo plazo, pero vamos, la importancia de potenciar el desarrollo de estas neurotecnologías ahora para el uso de la sociedad es fundamental. Y como ocurre mucho siempre con la tecnología y la ética, la tecnología va delante, y en este caso muy delante, demasiado quizás, la neurotecnología y sus aplicaciones del marco que existe hoy en día de neuroética, y es lo que motivó, por ejemplo, que Rafa hace unos años se pusiera manos a la obra en promover estos neuroderechos, ¿no? Vale. Quiero también recalcar que el ámbito de aplicación de estas neurotecnologías hoy en día es mayoritariamente, no exclusivo, pero mayoritariamente en el ámbito clínico, para ayudar a la gente con discapacidades, enfermedades neurológicas y de salud mental, pero también, y es algo que existe ya en formas muy moderadas, para el aumento en la sociedad, el aumento sensorial, motoro y cognitivo de las personas, ¿no? O sea, hoy tenemos a nuestro alcance una cantidad de información espectacular en un teléfono móvil y que nos permite hacer muchas cosas que antes no hacíamos porque no teníamos esa información tan rápida y toma de decisiones, etc. Entonces, esto que pongo como un ejemplo muy mundano y que Rafa ha comentado con pulseras que pueden sensar la actividad muscular o otras cosas que existen ahora mismo en empresas que están desarrollando esto, digamos, es lo que va a impactar a la sociedad de forma puramente no invasiva, pero que de alguna forma está también interaccionando con el sistema nervioso y con un nodo de inteligencia artificial que lo hace todo un bucle muy interesante entre el cerebro y la máquina, pero a la vez muy poderoso y potencialmente disruptivo, ¿no? Para todo el tema que estamos hablando hoy en neuroética.
Partiendo de la base también, como ha dicho Rafa, de que el cerebro es un órgano que genera, la mente genera todo lo que nos hace humanos, o sea, es una masa espongiforme de casi 100.000 millones de neuronas que están densamente interconectadas entre ellas, pero no deja de ser un número finito de neuronas. Entonces, desde esa visión así más pragmática, claro, viene la motivación de decir, bueno, podemos desarrollar tecnologías que nos permitan sensar, mapear ese cerebro por el bien de la sociedad, ¿no? O sea, el descubrimiento científico es fundamental, el avance de la ciencia, como decía Rafa, desde Cajal, es lo que nos ha motivado a todos en este campo, pero digamos que el arroz ya está cocido, hay que empezar a sacar esto hacia afuera. Cuando digo sacarlo hacia afuera, hablo exclusivamente de dos cosas, de ensayos clínicos, o sea, para desarrollar nuevas terapias, y de comercializar y potenciar la economía, comercializando con empresas que puedan desarrollar estos descubrimientos, estos avances en productos de verdad de consumo o nuevas terapias, que no se quede en laboratorios, ¿no? Que es lo que ocurre mucho en el ámbito exclusivamente científico, ¿no? En instituciones académicas, institutos de investigación con una meta muy bien definida hacia el futuro, pero que las cosas van despacio porque se hacen bien, pero la sociedad ahora mismo está lista ya para poder beneficiarse de estas cosas. Y para que ello ocurra, tienen que haber iniciativas, que es lo que esperamos que Spain Innotech sea una de ellas, en las que los objetivos son un poco distintos, están muy marcados en acelerar esta transición a la sociedad, o sea, esta aplicación, digamos, ¿no? de estas neurotecnologías, tanto para hacer o acelerar los ensayos clínicos como para poder poner al alcance de la mano tanto nuevos dispositivos para ciertas enfermedades o simplemente dispositivos de consumo, como los que estábamos hablando antes, que van a empoderar a la sociedad, como ya estamos viviéndolo, y por lo cual va a generar pues, bastantes temas muy importantes éticos y, por consiguiente, la necesidad de estos neuroderechos. Voy a poner dos ejemplos muy concretos de neurotecnologías y cómo afectan a dos de estos neuroderechos. Y repito, todo parte de la base de que si es el cerebro el que genera la mente y esa tecnología está alterando esa actividad neuronal de esa red masiva que es el cerebro, por simplificarlo de una forma, pues claro, evidentemente podemos ver qué fácil puede ser que una estimulación eléctrica orientada a disminuir el temblor en un paciente de Parkinson, por ejemplo, a la vez pueda estar generando otros efectos no deseables. ¿Por qué? Porque la tecnología es suficientemente avanzada para poder aliviar esos síntomas y a la vez muy rudimentaria como para no afectar o alterar otras partes del cerebro que no deberían, ¿no? Para ser específico, pues, los electrodos que se implantan en el núcleo subtalámico, muy, digamos, dentro y profundo en el cerebro, para pacientes de Parkinson, pues bueno, son de un tamaño considerable. El proceso quirúrgico requiere una inserción desde lo que es la corteza hasta ese nodo y, por consiguiente, se atraviesan y se dañan fibras nerviosas de las que interconectan distintas áreas del cerebro y en que, aunque en muchos casos no hay problemas, sí que hay muchos estudios documentados ya de pacientes, por ejemplo, que describen la sensación de que su identidad personal es afectada o alterada cuando el estimulador está encendido o apagado, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo concreto, pero de algo que, bueno, que en este caso requiere mejorar esas tecnologías, pero a la vez toca uno de los neuroderechos muy importantes, ¿no? Que es de identidad personal, el self, el yo. El otro ejemplo, este ejemplo de la mencionado ya Rafa, voy a hacer un poco más de énfasis en otro que toca con lo que son las interfaces cerebro-máquina, que básicamente es neurotecnología con un nodo también de inteligencia artificial, como un mini cerebrito, guardando las distancias, que está conectado con el cerebro natural en bucle, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, para gente con problemas de discapacidad motora, este sistema puede detectar la intención de movimiento de ese paciente que a lo mejor no se puede mover, y el algoritmo lo que hace es traducir esas señales en comandos motores para mover, por ejemplo, una prótesis neuronal, como un brazo robótico que le permitiera a esa persona moverse, agarrar objetos y en el caso ya más futuro, pues ir a lo largo de su vida pues, por el mundo haciendo tareas de la misma forma que hacemos de forma natural. Se ha demostrado, y esto es parte de lo que yo hacía en mi laboratorio, estudiar el proceso de aprendizaje de cómo controlar esas prótesis y se ha demostrado ya en modelos animales y en humanos
que el cerebro del mamífero puede incorporar ese aprendizaje y formar unas memorias motoras, en este caso de esta prótesis artificial. Igual que tenemos memorias motoras de cómo controlar nuestro cuerpo de forma natural, en este caso se forman nuevas memorias de cómo controlar ese brazo robótico. Entonces, la extrapolación de este ejemplo es, pues igual que vamos conduciendo en el coche y vamos moviendo brazos y piernas mientras hablamos por teléfono, sin manos, esperemos, y haciendo otras cosas, o pensando y, digamos, desarrollando tareas cognitivas, es decir, que la parte motora está completamente automatizada, uno puede pensar que los problemas que pueden generar el estar moviendo esta prótesis neuronal, o sea, esta prótesis, digamos, este brazo robótico, de esa forma automatizada, ¿no? Y los accidentes que pudieran ocurrir. Y si ocurrieran, ¿quién es culpable? ¿Quién tiene la agencia ahí de, pues si al darle la mano a alguien aprieta demasiado, digamos, la mano robótica, por decir un ejemplo más mundano, y a lo mejor le rompe los huesos de la mano? ¿Quién es responsable de ese acto? Si la persona dice, no, yo estaba pensando en darle la mano nada más, pero el algoritmo, por lo que sea, ha aplicado muchísima más fuerza de lo que haría en una situación normal. Parece un ejemplo tonto, pero si lo pensáis, el tener esta tecnología implantada de esa forma ya a nivel de sociedad, van a ocurrir ejemplos como estos muchísimos, ¿no? Ese es un ejemplo que toca el neuroderecho del libre albedrío, de estar en control de tus actos, ¿no? Cuando tienes aquí otro cerebro artificial más simple, pero conectado en bucle con tu cerebro natural, y trabajando en tándem, aprendiendo y actuando en tándem, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea roja que permite o por lo menos evita que existen este tipo de accidentes? Si ocurren, ¿cuáles son las bases éticas o neuroéticas en este caso de ello, etcétera? En fin, hay ejemplos muchísimos y no me quiero expandir, pero solo recalcar otra vez la importancia de que la sociedad se tome esto muy en serio. Y ya para acabar, decir simplemente que la importancia otra vez de acelerar y potenciar la investigación aplicada en esas neurotecnologías que ya existen y que se tienen todavía que inventar muchas otras, con dos salidas, digamos, o aplicaciones muy diferenciadas a corto plazo. O sea, aquí la variable a batir, digamos, es el tiempo. O sea, impactará en la sociedad cuanto antes en términos de terapias, first in human, o sea, acelerar la parte translacional a la clínica, que puedan explotar los descubrimientos que se están haciendo con estas tecnologías en laboratorio. O sea, hablamos de terapias y ensayos clínicos muy avanzados, que de normal llevarían muchos años de regulación para que, por ejemplo, la Agencia Nacional del Medicamento o la FDA americana otorgaran a un clínico el poder hacer ese ensayo, intentar acelerar todos esos tiempos, y luego la otra parte que es llevar esos descubrimientos, esos avances al mundo real, o sea, potenciar la economía con el desarrollo de startups y otras empresas que puedan añadir valor para la sociedad. Y todo ello bajo el marco de la neuroética y con los neuroderechos como herramienta fundamental. Muchas gracias. Si digo Adela Cortina, digo nuestra querida Adela. Con eso casi habría hecho la presentación, pero ella es catedrática de Ética y Filosofía Moral de la Universidad de Valencia, fundadora y directora de la Fundación EDNOR para la ética de los negocios y las organizaciones, fue la primera mujer en formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre sus numerosos premios, el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, Premio Nacional de Ensayo, el Premio Internacional de Filosofía Carlo Ottolapel, hija predilecta de la ciudad de Valencia, medalla de honor del Consell Valencià de Cultura, Gran Cruz de la Orden de Jaime I, alta distinción de la Generalitat Valenciana y, entre otros muchos, y por el tema que nos ocupa, Premio de Derechos Humanos 2018 en la categoría de personas. Bueno, muy buenos días. Es para mí una alegría y un orgullo poder estar en un acto apoyando una iniciativa tan importante como la defensa de los neuroderechos. Y, bueno, para explicar por qué me parece tan importante, pues voy a irme 2 siglos atrás a Immanuel Kant, cuando decía que los seres humanos tenemos conciencia del imperativo moral después de haber descubierto el puñal. Es decir, que primero viene el avance técnico y después viene la reflexión moral sobre qué hemos hecho con el puñal. ¿Lo estamos utilizando para cortar, lo estamos utilizando para matar o lo estamos utilizando para sanar? La invención técnica viene antes que la conciencia moral. Y
Normalmente en todas estas invenciones que hemos comentado, y el tema de las neurociencias es verdaderamente apasionante y creo que hay que ir por ahí, caminar por la inteligencia artificial, etcétera, pero siempre empezamos ese tipo de investigaciones y entonces nos damos cuenta de que necesitábamos organizarlo éticamente, jurídicamente, y ya llevábamos mucho camino andando y tenemos la conciencia de que hay que dar un marco ético y hay que dar un marco jurídico. Y por eso me parece que este acto es sumamente importante. Claro que hay que dar un marco ético y claro que hay que dar un marco jurídico. El marco jurídico se está aquí reflexionando. Yo voy a hablar del marco ético y voy a también otra vez a preguntarme, y bueno, ¿por qué es necesario regular esto y por qué es necesario organizarlo éticamente? La razón viene dada en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, pero procede efectivamente de la afirmación kantiana de que los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Los seres humanos no se pueden intercambiar por un precio, son valiosos por sí mismos y hay que poner toda la vida a su servicio. La vida política, la vida económica, la vida literaria, la vida, todo tiene que estar al servicio de la persona, todo tiene que estar al servicio de los derechos de las personas. Y en ese sentido, los descubrimientos neurocientíficos, que ojalá haya muchísimo más, igual que los demás descubrimientos, porque la ciencia ha sido verdaderamente beneficiosa para el ser humano, tienen que ponerse al servicio de las personas y por eso necesitamos esta conciencia ética de hacia dónde debe caminar nuestra investigación. Y en ese sentido yo seguiría diciendo que tomar en serio la dignidad de las personas nos obliga a dos cosas, a que los seres humanos, las personas son fines negativos y fines positivos de nuestra activación. ¿Fines negativos en qué sentido? En el que no debemos dañar nunca a un ser humano. Con las investigaciones científicas, con todas nuestras reflexiones, no debemos dañar nunca. El no dañar es el primer principio que después se recoge en muchos otros. Pero el segundo es el sí empoderar. No solo no se debe dañar, sino que sí se debe empoderar a los seres humanos. Y todas estas investigaciones tienen que estar empoderando a los seres humanos y a todos ellos, porque todos ellos merecen ser empoderados, porque todos ellos tienen dignidad y no un simple precio. Y por eso me voy a permitir lanzar la formulación del imperativo categórico kantiano, que me parece extraordinaria, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. No se puede instrumentalizar a las personas, hay que tratarlas como lo que van, y hay que ir con mucho cuidado en las investigaciones científicas, en no ir manipulando a las personas y que por obtener éxito, por obtener crédito, acabemos manipulando a lo que es valioso por sí mismo. Creo que ese es el marco ético fundamental que nos tiene que ir organizando y que se refleja perfectamente en los derechos de los que estamos hablando. Tiene que haber unos derechos que sean también neuroderechos y que sean una aplicación de alguna manera de los derechos humanos al campo de las neurociencias, que es tan absolutamente importante. Evidentemente viene después otro punto que parece que se olvida siempre, que se hacen declaraciones, y es que las declaraciones tienen que convertirse en realizaciones. Y la cosa es complicada porque hay un salto entre declarar y realizar. Y efectivamente hay que cultivar el ethos, hay que cultivar las disposiciones de las personas con mucha tranquilidad y con mucho sosiego para que efectivamente el neurocientífico y la persona que tiene una empresa que pueda valerse de todo esto esté dispuesto a tratar a las personas como lo que son, como fines en sí mismos, y no aproveche la ocasión para saquear ventajas que pueden ser ventajas en términos económicos, en términos de votos, en términos de... No, tiene que estar todo al servicio de las personas y eso únicamente funciona si nuestras convicciones se han convertido realmente en parte de nuestra actitud, en parte de nuestra vida. ¿Cómo se logra eso? Pues tomándose muy en cuenta que hay dos lados, hay dos actitudes que tenemos que tener con todos los seres humanos. La primera es la actitud de respeto, el respeto a la dignidad de otros. Si no respetamos la dignidad de otros, podemos hacer declaraciones, todas las que queramos, pero después la cosa no funciona. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, aunque a la gente le gusta poco que la mencione, que es la compasión.
Creo que es importante la compasión, que quiere decir la capacidad de estar junto a otros, la capacidad de ponerse en el lugar de otros, de entender a otros, y la capacidad, además de cuando esos otros están sufriendo, ayudarles a salir de su sufrimiento. Creo que las neurociencias pueden ayudar a ayudar a la gente a salir de mucho sufrimiento, Y hay que saber ponerse en el lugar del que sufre para ayudarle a salir de ese sufrimiento, para ayudarle desde la medicina, desde la biología, desde la compasión, el ayudar a otros. Creo que tiene que ser un principio innovador de la ciencia. Las ciencias, las tecnociencias, tienen que tratar de innovar en ese sentido de hay que ayudar a los que sufren, hay que ayudar a los que están pasándolo mal, y en ese sentido tienen que ser el motor de la investigación, el motor de todos nuestros trabajos. Y para una segunda parte muy pequeñita, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me he dado cuenta de que afortunadamente esta convocatoria ha tenido mucho éxito y que ha conseguido concitar a gentes de las distintas universidades y de los distintos campus. Tengo la alegría de ver juntos a neurocientíficos, a científicos no neuro, pero también científicos, y por otra parte, agentes de humanidades y agentes de sociales. Y entonces voy a recordar una afirmación de un amigo mío que suele tener mucho éxito, que dice que, como hoy en día para resolver un problema es necesario el esfuerzo de todos, dice un amigo mío que la humanidad tiene problemas y las universidades departamentos. Y creo que tiene toda la razón, y siempre que puedo lo menciona, porque en este momento estoy viendo gente no solo de distintos departamentos, sino de distintos campus. Porque en esta Valencia nuestra ya dividimos ya no solo por departamentos, sino por campus. Y por un lado están los de la Politécnica y por otro lado están los de ciencias naturales, lo que Ortega llamaría naturalidades, para hacer juego con humanidades. Por otro lado están los de sociales, allá en los naranjos, y luego estamos la élite, que somos los de humanidades. Digo la élite porque estamos en el Paseo Valencia al Mar, que es muy bonito, pero no lo diré muy en alto porque se nos van a llevar de ahí. Entonces, quedémonos todos donde estamos. Sí, pero claro, esa separación entre universidades es letal. Porque claro, aquí estamos hablando de una serie de temas que tendríamos que resolver a lo mejor entre todos. Porque digo yo, ¿qué es eso de la privacidad? Y digo yo, ¿qué es eso de la identidad? Está tan claro que es eso de la identidad, que está tan claro que es eso de la... ¿Está tan claro que somos libres? En esta sala hay un amigo que sigue siendo amigo, aparte de que defiende lo que defiende, y que es del campus de la Politécnica, y que dice que los sistemas inteligentes son libres, que son autónomos, que deciden por sí mismos. No sé cómo sigo siendo amiga de esa persona, porque es algo inadmisible. Pero la solución que tomamos es la de invitarnos mutuamente y discutir delante de otra gente de qué es eso de libertad, cómo se maneja eso de la libertad, y eso nos está uniendo muchísimo, porque me parece que es muy importante que efectivamente dialoguemos los de las distintas facultades, los de los distintos campus, y los de artes y los de letras y los de... porque no hay un solo problema humano hoy en día que no necesite el concurso de todos los saberes. Todos necesitan el concurso de todos los saberes. Y como cada uno de nosotros no puede ser una enciclopedia, por mucho que los renacentistas quisieran ser cada uno una enciclopedia, no podemos ser una enciclopedia, tenemos que trabajar conjuntamente. Y en ese sentido yo veo gentes de las distintas universidades de Valencia, y me emociona ver que este tema ha concitado el interés de todos, de los de cada uno, porque nos damos cuenta que nos afecta a todos, y sobre todo porque nos damos cuenta de que nuestro saber tiene que estar al servicio de las personas, y al servicio de las personas se tienen que poner todos los campus y todas las universidades, y por eso pues le sugiero al Consell Valencià de Cultura que siga celebrando este tipo de actos importantes que nos reúnen a todos, y sigo insistiendo en que podamos hacer una unión
de todos los que estamos trabajando en estos campos, sencillamente porque los seres humanos tienen dignidad i no un simple precio. Muchas gràcies. Per a fer la clausura d'este acte tenem amb nosaltres a la nostra ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant. Moltíssimes gràcies, Anna. Presidenta del Consell Valencià de Cultura, autoritats, Rafael, José Miguel, Àngel, Fernando, Adela, amigues i amics que veig entre el públic i ens hem pogut saludar abans, senyores i senyors, molt bona vesprada. Ya se ha dicho, pero voy a recalcar que vivimos un momento de grandes contrastes en el que se encuentran en el filo de una frontera la guerra y la paz, precisamente ahora que se cumple un año desde que el expansionismo de Putin rompió y irrumpió las puertas de Europa. Lo digo también el mismo día en que he tenido la oportunidad, antes de acudir a este acto, de conocer el trabajo de Oksana, una ciudadana ucraniana, a la que hemos acogido en el CSIC, en un centro mixto que tiene con la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Ingenio, y donde está trabajando precisamente en un equipo interdisciplinar y está trabajando en la esperanza. Adela, qué importante es cuando miramos a Ucrania pensar en la esperanza, por supuesto, de que termine la guerra, pero también en la esperanza de ver cómo reconstruimos un país de ciudadanos que han tenido que huir de las bombas, de la muerte, pero que están deseando volver y reconstruir sus ciudades, pero hacerlo desde una perspectiva de esas ciudades más justas, más sostenibles, más verdes, en definitiva, más amables, y que están incorporando, Oksana en este caso, en esta investigación, que en este caso está liderado por mujeres ucranianas, que son las que han podido abandonar Ucrania, y están incorporando la visión de las mujeres refugiadas en nuestro país, precisamente esa visión de las mujeres para volver a una Ucrania mejor. Un tiempo en el que, a pesar de las dificultades, la justicia sigue desbordando a la intolerancia que en muchos casos utópicamente creíamos definitivamente extinguida. Un tiempo de grandes desafíos como afrontar el cambio climático y todo lo que ello implica. Tiempos de contrastes, pero también tiempos de oportunidades y de grandes esperanzas. Esperanzas en la conciencia ciudadana y esperanzas en la ciencia y la innovación como herramientas esenciales para poder superar los dilemas y desafíos de nuestra época. La revolución tecnológica a la que estamos asistiendo se manifiesta con tanta fuerza y velocidad que a veces corremos el riesgo de que de alguna manera nos atropelle. Por eso es esencial que toda innovación esté siempre acompañada de una mirada profundamente ética, que respete, que empodere, que nos ayude a ser mejores ciudadanos, que nos ayude, en definitiva, a crear un contexto de convivencia más justo, más equitativo y más solidario. Los sectores más estratégicos, aquellos que más valor van a tener en el devenir de nuestra historia, guardan una profunda relación con el conocimiento aplicado a la salud, al medio ambiente, a la energía o con las nuevas formas de comprender el empleo. Por ello, al ser tan vitales, se hace necesario establecer marcos regulatorios que antepongan a cualquier otro beneficio la dignidad humana. 2 días después de asumir mi ocupación como ministra de Ciencia e Innovación, tuve el inmenso placer de participar en la presentación de la Carta de los Derechos Digitales que el profesor Rafael Yuste ya ha comentado, que ha promovido el Gobierno de España. Una iniciativa muy ambiciosa que ha sido tenida en cuenta por la Unión Europea para su propia Declaración de Principios y Derechos sobre este tema. Con ella lo que se quería poner en valor era la necesidad de establecer un marco ético esencial en un ámbito digital sobrevenido. En el preámbulo de la Carta de Derechos Digitales española se subraya la importancia de lo que a este respecto marca nuestra Constitución. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social. Por ello, el Gobierno de España está trabajando en el mismo sentido que se ha planteado en esta jornada. En la propia Carta de los Derechos Digitales nos encontramos una referencia directa a los neuroderechos, que no es otra cosa que anteponer el respeto a los derechos humanos a cualquier otra consideración. En su capítulo 26 se explicita que las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías de las que tanto hemos hablado esta mañana podrán ser reguladas por la ley con la finalidad de garantizar el control de cada persona sobre su propia identidad. Dice también la Carta que hay que garantizar la autodeterminación individual, la soberanía y la libertad en la toma de decisiones. También dice que hay que asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos. También dice la Carta que tenemos que regular el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica. Y también dice que tenemos que asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados. Y concluye que para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, y de acuerdo, en su caso, con los tratados y convenios internacionales, la ley podrá regular aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas. Por tanto, el Gobierno de España tenemos una implicación real en el desarrollo de marcos éticos que ha hecho que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia que dirijo active el funcionamiento del Comité de Ética en la Investigación. Un comité que se creó en la reforma de la ley, no la que acabamos de aprobar en septiembre, sino la del año 2011, pero que se metió en un cajón. En la nueva ley de la ciencia hemos recuperado precisamente el recuperar este comité de ética. Reforzamos sus funciones para que vele por la integridad científica, no solo por las cuestiones éticas. Y en estos meses, desde que aprobamos la ley, que fue en septiembre, hemos elaborado su reglamento, que fue aprobado hace un mes solo en el Consejo de Ministros, y me apetecía anunciaros hoy, porque creo que es el mejor foro para hacerlo, que en este primer semestre quedará finalmente constituido y que podremos celebrar por primera vez el Comité de Ética en la Investigación en nuestro país, que tendrá un carácter colegiado e independiente y cuya función no va a ser otra, sino que esencialmente será la de promover los principios éticos y la integridad científica que deben regir el desarrollo de toda actividad científica en nuestro país. Y todo esto ocurre, además, en un año especial. Estamos conmemorando el año de Ramón y Cajal. Hemos hablado, todas las personas que me han precedido han hablado de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es el pionero de la neurociencia, uno de los científicos más brillantes de la historia. No voy a decir de la historia de España, hablo de la historia, que desarrolló parte de su carrera aquí en Valencia, donde ostentó la cátedra de anatomía en Valencia entre 1884 y 1887. Ramón y Cajal fue un científico vocacional, implicado desde la ética en un desarrollo médico que posibilitara salvar vidas y además evitar sufrimiento. Y muchos dicen que Ramón y Cajal es el padre también de la inteligencia artificial, porque basados en los estudios del cerebro de Ramón y Cajal podemos ahora replicar, aunque sea mínimamente, ese funcionamiento del cerebro a través de las máquinas. En la actualidad seguimos, por tanto,
cogidos de la mano, como ha dicho el doctor Yuste, me ha gustado muchísimo, ¿no? Cómo la ciencia se coge de la mano de los científicos que han hecho sus trabajos en el pasado para poder hacer la ciencia del presente, para seguir haciendo ciencia en el futuro. Seguimos de la mano de Cajal, los siguen de su mano investigadores de la altura y de la talla de Rafael Yuste, uno de nuestros científicos más prestigiosos e internacionales a día de hoy. Y con su ayuda vamos a crear un proyecto, un proyectazo, si me permites, Rafael, que es el Centro Nacional de Neurotecnología, que va a impulsar la consolidación de una comunidad científica en torno a esta área de investigación, gracias a la inversión de los fondos europeos y de los presupuestos generales del Estado, y con reformas importantes sobre las que se va a solidificar este proyecto, como la Ley de la Ciencia. Ha sido muy interesante toda la mañana. Rafael, aparte de ser un grandísimo científico, es un grandísimo divulgador de la ciencia, cómo cosas tan complejas son tan fáciles de entender de la boca de el que es, además de un científico y apasionado de la ciencia, de un apasionado también de la transferencia del conocimiento a la ciudadanía, que es tan importante para que la gente tenga esa libertad también a la hora de decidir, que tenga el conocimiento de su mano. Hemos escuchado distintas reflexiones. Yo, como ministra de Ciencia, aprendo siempre de estos foros. Hemos hablado de cómo fortificar la ciencia básica, pero cómo hacer también que esa ciencia cada vez se traslade, se transfiera más al día a día de la ciudadanía, de la interdisciplinaridad necesaria en el mundo de la ciencia. En definitiva, hemos hablado de los grandes debates que tenemos como país y que tiene el mundo, de cómo la ciencia y la innovación tienen que avanzar, tienen que producir esos nuevos instrumentos para curarnos, para sobreponernos y para resistir con más calidad cualquier proceso de cronificación, pero también la ciencia y la innovación tienen que estimular nuestras posibilidades o expandir nuestra realidad, siempre poniendo en el centro a las personas. Hemos hablado, por tanto, y yo me quiero quedar, la delegada del Gobierno en algún momento me ha dicho, qué miedo, ¿verdad? Porque es verdad que en algunos casos de lo que se ha hablado, ¿no? Uno puede decir, oye, qué miedo, o sea, te puedes ir hasta la película de Matrix, ¿no? Y decir, a ver si estamos todos conectados ahora mismo, nuestro cerebro a una máquina y en realidad no estamos aquí, o sea, ¿cómo va a ser el mundo, ¿no? Y cómo podrían utilizarnos, ¿no? Estoy viendo ahora una serie de Last of Us y un hongo nos posee y acaba utilizando nuestro cuerpo, ¿no? Y incluso nuestra mente. Pero también escucho cada día los avances de la ciencia y seguro que José Miguel conoces a Elena García Armada, que es una ingeniera, una investigadora de la ciencia pública, del CSIC, que ha inventado el primer exoesqueleto pediátrico del mundo, aquí en España, y que hizo posible que un niño de 12 años que se llama Jorge se pusiera por primera vez de pie el día de su cumpleaños, que era su deseo delante de sus compañeros de clase. Eso lo está produciendo también la ciencia. Por tanto, hoy como ministra de Ciencia y conociendo todos los peligros, yo voy a hablar de esperanza. Y voy a hablar de que nuestras esperanzas tienen que, por supuesto, estar siempre a la bandera de los peligros potenciales, pero que tenemos que seguir combatiendo esos peligros, pero siempre depositando la esperanza del futuro en la ciencia. Por ello, al principio decía que vivimos tiempos de contraste y esperanza, tiempos realmente apasionantes, de innovación, de descubrimientos, con tecnologías aplicadas que antes solo pertenecían al territorio de las series o de las películas, en definitiva de la ciencia ficción. Una ciencia ficción que en este primer cuarto de siglo se nos ha ido tiñendo de distopías como si manifestaran los miedos y temores al mañana. Es realmente imperativo, como se ha dicho hoy aquí, regular para establecer mecanismos de control que posibiliten una evolución científica y técnica en la que los derechos humanos sean siempre
el centro preeminente. La ciencia sin ética puede deshumanizarnos. La ética sin ciencia puede carecer de futuro. Así que su conjunción, la conjunción de ambas, ciencia y ética, hará que el único territorio de las distopías sea el de la ficción. Muchísimas gracias. Pues libremente, aún lo podemos decir libremente, quien quiera puede entregar su declaración firmada. Clausuramos este acto. Muchísimas gracias, Rafael Yuste. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y esperemos que terminado el acto sea un punto y seguido para lo que pueda venir. Gracias.